El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. En la inmensa sabiduría, porque la Iglesia es mater et magistra, madre y maestra, todo ha quedado anclado y aparejado para que haya un paralelismo entre las lecturas de cada día, tanto la primera lectura como el Evangelio, o tanto la lectura del Antiguo Testamento como también la del Evangelio. ¿Y cuál es el anclaje? ¿Cuál es el paralelismo? Que Pablo está hablando que la sabiduría que él está dando a conocer no es la propia de él, no es la que él aprendió, sino la que está aprendiendo cada día con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo.
Nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y también yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación del poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de hombres o de los hombres, sino en la sabiduría del poder de Dios. Eso es lo mismo que está diciendo Jesús también. Es decir, no es sabiduría de hombres, no es sabiduría de los que están en la sinagoga, no es sabiduría de los fariseos, no es sabiduría de los judíos, es la sabiduría misma de Dios. Si el Padre representa y tiene como ese atributo de ser creador, Jesús tiene ese atributo de la sabiduría, porque es la palabra misma. Eso es lo que estamos viendo en ese curso superior de religión. Y el Espíritu Santo es el, como su nombre lo dice, el que santifica, Espíritu Santo. Santo porque santifica, porque inspira. Por eso, hoy Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. ¿Cuáles son los pobres? Los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el pobre de espíritu? Es el discapacitado, es el niño con síndromes, es el niño con retrasos, o es la persona que tiene retrasos mentales. No. El pobre de espíritu, la primera de ellas es María. El pobre de espíritu es el que hace la voluntad de Dios. El pobre de espíritu es el que dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Ese es el pobre de espíritu. El que le presta a Dios sus sentidos, su corazón, su alma, su espíritu, para que Dios more en él, para que Dios obre en él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a evangelizar a los pobres y me ha ungido a proclamar a los cautivos la libertad, cautivos por el diablo, cautivos por el pecado, cautivos por sus caprichos, cautivos por la ignorancia, cautivos por dejarse llevar por palabras meramente de hombres, cautivos por estar anclados en el mundo, cautivos por estar apegados meramente a lo material, meramente al dinero, meramente a la sensualidad, al placer, por el placer. Cautivos porque están en la cárcel sin salida, pero el Señor viene a liberarlos y viene a liberarnos a todos y viene a liberar a todos los hombres de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Y esa es la tarea del Señor. Y a conceder a los ciegos la vista. ¿Y cuáles son los ciegos? No necesariamente tiene que ser física la ceguera, sino más bien una ceguera espiritual. Ya el Señor lo decía el domingo, lo decía ayer. Guías ciegos. Lo decía en todos esos días que ha estado recriminando a los fariseos, a los escribas, a los hipócritas, a los sepulcros blanqueados. Un ciego no puede guiar a otro ciego.
no se refiere el Señor a esa ceguera biológica, física, no. Es una ceguera espiritual. Que todo el mundo, muchos de los que no quieren abrir su entendimiento, todavía está ese vendaje, todavía está esa venda, todavía están esas escamas de las que Pablo experimentó. Es decir, cuando Pablo tiene esas escamas en los ojos y cuando la luz le aparece, entonces le quita esas escamas de los ojos para que pueda ver con la luz del Espíritu Santo, para que pueda ver con la luz de Cristo, para que pueda ver con la luz del Evangelio. Eso está haciendo también el Señor. Y todos los que quieren ver, van a ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Haz que vea. Ese es un episodio, es un milagro, pero también tiene su significado espiritual. Haz que vea. Por eso decimos, Señor, que tu luz nos haga ver la luz. Esa es la proclamación de uno de los salmos. A proclamar a los cautivos la libertad. A proclamar a los cautivos la libertad. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hay como un parecido entre esas dos frases. A poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos por el diablo. Los oprimidos por la esclavitud. Los oprimidos por la soberbia. Los oprimidos por el sinsentido. Los oprimidos por los caprichos. Los oprimidos por la ignorancia. Los oprimidos por la manipulación. Los oprimidos por el querer meramente humano. Los oprimidos por todas las normas de las que hablábamos ayer, preceptos meramente humanos. Esos preceptos meramente humanos que están por encima de lo divino, que están por encima de lo cristiano, que están por encima de lo católico. Esos caprichos humanos que no nos dejan avanzar. Esos caprichos humanos que no hemos querido entender que son un obstáculo para el crecimiento, que son un obstáculo para la libertad verdadera, que son un obstáculo para la fluidez, que son un obstáculo para el proyecto de Dios, que son un obstáculo para el plan de Dios. Por eso hay que discernirlo todo. Por eso hay que consultarlo todo. Por eso hay que someter todo a un consejo. Por eso hay que someterlo todo a otras personas. Uno solo no es capaz. Uno solo se embota. Uno solo comete errores. Uno solo comete fraudes. Uno solo comete torpezas. Uno solo comete error tras error y tras error y tras error. Pero cuando hay una dirección espiritual, por ejemplo, entonces hay una luz, hay un discernimiento. Hay alguien que está diciendo otra cosa diferente a lo que yo pienso. Porque puedo pensar como aquella monjita del claustro que le dice el obispo, hermana, no se dice así, no se dice así, se dice
candelero. Es un ejemplo. Y ella dice, candileta se ha dicho y candileta se dirá. Entonces, cerrada, trancada, y botó la llave. No admite más cosas que las propias. Entonces, esa también es la libertad para los cautivos. Y a los ciegos la vista, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es el año de gracia del Señor? Es el momento actual. Es el momento en el que estamos viviendo. Ese que nosotros posponemos tantas veces. Cuando tenga 20, cuando tenga 25, cuando tenga 30, y cuando entonces el Señor él mismo tiene que actuar por nosotros. Por eso el Señor ha dicho que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces Él tiene que decidir por nosotros muchas veces porque nosotros no somos capaces con nuestra propia voluntad. Y cuando no somos capaces con nuestra propia voluntad, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor obra. Y entonces obra de una manera muchas veces difícil para nuestra vida. Difícil para nuestra vida. ¿Y cuál es la manera difícil? Se nos viene el mundo encima. Somos colocados a prueba. O el Señor también, como quien dice, bueno, no quiere hacer caso, no quiere por las buenas, entonces que le haga por las malas. ¿Y cómo es por las malas? Como que deja que yo me estrelle contra el mundo, que yo me vaya en otra dirección, o que yo vaya en contracorriente. Y así en contracorriente es imposible trabajar. Y así en contracorriente es imposible avanzar. Y así en contracorriente es imposible mejorar. Y así en contracorriente es imposible santificarnos. A no ser que la contracorriente sea estar en contracorriente con el mundo, ¿no? Es decir, pero con Dios no. Porque si estamos en contracorriente con Dios, entonces ahí sí la cosa está mal. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Sin embargo, no falta por ahí el que meta la cuchara y dice, no, este no es el hijo de José. Y entonces ahí empieza el Señor a dar otro discurso, un discurso que no gusta. El otro gustó, pero este discurso no gusta. Seguramente me dirán, aquel deja al médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió lo de la viuda de Sarepta, añadió lo de Naamán el sirio, que no son israelitas, pero que recibieron el milagro y que creyeron en el milagro y que se beneficiaron de la acción de Dios y que también ahorita los beneficiarios de la acción de Dios son los llamados. ¿Y cuáles son los llamados? Los gentiles, los que están al borde del camino, los cojos, los ciegos, los paralíticos, son los que van a ir conociendo el reino de Dios y se convertirán los gentiles, los cojos, los ciegos, se convertirán en otros viñadores, como lo dice el Señor. Arrendará la viña a otros viñadores. Y esos otros viñadores, en su momento, representan a la iglesia. Ayer lo decíamos, a vino nuevo, odres nuevos. Y se hablaba también del vestido viejo y del vestido nuevo.
y que no se puede colocar un paño nuevo a un vestido viejo porque tira y lo rompe y queda un roto peor. No, como quien dice, a lo nuevo, la palabra de Dios es siempre nueva, no la podemos dejar envejecer. Siempre nueva, actual. Ni la podemos desconocer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que el Antiguo Testamento se quedó en el olvido y quedó allá. Para los judíos, para los protestantes y nosotros los católicos y hasta nosotros los de sana doctrina no queremos saber nada del Antiguo Testamento. No, tenemos que unir la palabra de Dios, porque ahí sí estamos pensando muy mal. Tenemos que unir la palabra de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios. Lo que está, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está latente, vivo y presente en el Nuevo Testamento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.